Amigos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por atendernos. Mi nombre es Leoceni García, soy preso político en Venezuela por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro. Les agradezco su sintonía, les agradezco que estén con nosotros, les agradezco también que compartan en Twitter, en Facebook, en seguidores, y les agradezco siempre su consecuencia con el programa. Les pido por favor que me digan los lugares desde los cuales se están conectando para ir saludándolos antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hola Leoceni desde Panamá, lo sigo leyendo. Hola desde Los Ángeles, Estados Unidos. Buenas noches Leoceni desde Maryland, desde Valencia. Links compartió en Twitter, muchas gracias. México, buenas noches Leoceni de Madrid, desde Puerto Rico. Johan desde California. Chopón desde Ciudad de México, lo sigo leyendo. Hola Leo desde Miami, saludos. Reinaldo desde Puerto Ordaz, Leoceni, saludos Leoceni, buenas noches Buenos Aires, desde Ohio, desde Valera, feliz noche desde Latillo, feliz noche Leoceni desde Estados Unidos, feliz noche Leoceni, buenas noches. Yo ahí, muchas gracias. Hola Leoceni de Miami, Inglaterra, de Fort Lauderdale, desde Ohio, desde La Bollera, de Boca Ratón. Buenas noches Leoceni de Caracas, saludos Leo de la Candelaria en Caracas, buenas noches Leoceni, etcétera. Buenas noches profesor y Leoceni desde Houston, buenas noches desde Nueva York, desde Cabudaro, feliz noche desde Maracaibo. Buenas noches amigos, les agradezco que compartan en Twitter, en Facebook y sus seguidores. A partir de hoy vamos a tener todos los miércoles un programa especial de un conversatorio con el profesor Alberto Franceschi, debido a que cada vez que tenemos al profesor Alberto Franceschi los programas tienen mucha sintonía, así que de manera recurrente los miércoles vamos a tener al profesor Alberto Franceschi con nosotros. Gracias por atendernos, muchas gracias. Profesor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Leoceni, a todos los amigos que nos sintonizan. Por cierto, que ese Franceschi, ¿de dónde es? Franceschi es un apellido de la isla de Córcega. Ajá. La isla de Córcega fue italiana 400 años, 500 años. Ajá. Era parte del Imperio Romano. Y un poco, 50 años antes, 40 años antes que naciera Napoleón Bonaparte, se anexó a Francia. O sea, se la agarraron los franceses. Profesor. Los Franceschi, como muchos otros apellidos que llegaron a Venezuela, son originalmente italianos, pasaron a Córcega y después vinieron a Venezuela. Leoni era corso, Lucinchi era corso, los Grisanti son corso, los De Boni, los Sanguinetti, y los Morazzani, los Pietri. Pietri es hijo de corso. Y esos están emparentados muchos de ellos. Yo soy, hay dos ramas de los franceses, unos 200 o 300 que hay por allá en Guiria, que tienen hasta una fábrica de chocolate muy bueno, porque son sembradores allá de cacao en Guiria. Está bien, profesor. Era simple curiosidad, no nos tenemos que ir tan lejos. Mira, profesor. Mira, usted dice que usted ha dicho en este programa que la oposición, usted ha sido muy crítico con la oposición y dice que la oposición no está haciendo nada, prácticamente dice eso, que está haciendo muy poco, que el gobierno se atornilla, que etcétera, que esto es una oposición colaboracionista. Pero hace minutos el presidente dice que la oposición está haciendo y ha dicho que la oposición lo quiere matar. Acaba de decirlo. Y que va a presentar las pruebas de un campamento paramilitar en Miranda. Mira, chico, es muy difícil contradecir lo que es el juego propio de estos dimes y diretes de la oposición a lo largo de 17 años, que cada quien juega su rol. Unos dicen entonces que el gobierno es malandro y el gobierno dirá que esa oposición es nefasta, agente del imperio, de extrema derecha, fascista, etcétera, etcétera. El que se ponga a creer en ese juego donde solo el verbo cuenta, digamos, bueno, se pierde y mucha gente se pierde porque tiene ilusiones en esa oposición. ¿Cuál es la conducta constante en esa oposición? Sencillamente que no hay salida, el gobierno sigue como régimen imponiendo su salida y la oposición se sigue resignando a la que el gobierno imponga. Entonces, el que quiera creer que hay un antagonismo total y completo, bueno, que siga creyendo en esa falsa contradicción entre gobierno y oposición. Las reglas de juego de esa oposición son las de este gobierno.
Ellos son parte del régimen, son parte del Estado. El Estado no es una cosa neutra, es un cuerpo de instituciones donde la institución parlamentaria juega dentro del concierto de las otras instituciones y no saca los pies del plato. Sí. Por eso se articulan, por eso juegan su juego. Y cuando se van a pasar un poquito, el gobierno le da un coscorrón y entonces ellos retroceden. Allí están con 2/3 que tenían el 5 de enero y prefirieron doblarse, como dice Henry Ramos, antes de quebrarse, porque el gobierno no podía tolerar los 2/3 de la oposición. ¿Por qué? Porque podían volar el Tribunal Supremo en un solo día, podían volar todas las otras autoridades que son designadas por el Congreso y podían, por ejemplo, la mayor arma del Congreso sería, de la Asamblea, sería poder convocar con 2/3 de sus miembros una Asamblea Constituyente que replanteara todo el Estado. Bueno, eso no lo pueden hacer porque se dejaron quitar los diputados. Ahora bien, profesor Franceschi, ya voy con sus preguntas, amigos. Hago esta pregunta al profesor Alberto y después voy con las preguntas de ustedes. La ley de amnistía ha sido declarada inconstitucional. El gobierno ha llamado a una mesa de diálogo. Ha venido el presidente Samper, se ha anunciado incluso que iba a estar el presidente Zapatero. Y Henry Ramos ha salido hoy en una rueda de prensa diciendo que él no va a participar de eso. Y Freddy Guevara ha llamado a la calle el 19 de abril, ¿no? Bueno, vamos por parte. Yo no es que tenga que estar absolutamente en contra de todo lo que haga la oposición. A mí me parece correcto que Henry Ramos rechace ir a esa estafa, a esa farsa de la tal Comisión de la Verdad del Gobierno. Porque tienen 17 años mintiendo e impidiendo toda investigación seria. Y ahora quieren, frente a una ley de amnistía votada por un órgano regular del Estado, como es la Asamblea, que tiene plena potestad para hacer valer esa arma democrática de defensa de la población, sencillamente el gobierno la desconoce con esa pantalla allí de ese Tribunal Supremo, de esos esbirros judiciales, de ese puño de malandro que tiene allí atrincherados para anular toda decisión de un poder contrario al de Maduro. Ahora, no te pierdas, como dicen los acompañantes, el imbécil Zapatero que casi acaba con España y el loco ese de remate del presidente colombiano, narcotraficante, digamos, absolutamente desautorizado por la sociedad colombiana para hacerlo su representante porque evitó en la rayita ser destituido como cómplice del narcotráfico colombiano. Bueno, el Chávez recogía todos esos desechos y los heredó Maduro y ahora entonces serían parte pues de ese decorado que pone el gobierno para tratar de justificarse. Esa Comisión de la Verdad del Gobierno no vale medio de excremento de burro. Aquí dice la gente, entonces según el profesor Franceschi la salida es Maiquetía. Tengo una duda, profesor Franceschi. No, yo no digo ese disparate. Ajá, dice los cojos se juntan para rascarse. Leoceni, Leoceni, se están veniendo conmigo. Dice, van 22 cadáveres por la OLP en Barlovento y sacaron día a día en Cuba mirando. SOS, hambruna en Venezuela. Bueno, varias de las cosas que la gente está diciendo. Ahora, profesor, ¿en qué va a terminar esto? ¿En qué va a terminar esto? Esto termina en lo que he venido anunciando sistemáticamente, no por brujo ni por adivino, sino porque uno estudió algo, la ciencia política, las crisis de los estados de otras naciones, la propia crisis nuestra, de nuestra historia venezolana, y eso llega a un punto en que eclosionan, explotan, estallan los antagonismos sociales que se hacen antagonismos políticos y antagonismos institucionales y jurídicos. Solo que esta vez, como tenemos una clase de depredadores, de ampones en el gobierno que no tienen la menor sensibilidad sobre las necesidades del país real, sencillamente van llevando las cosas a un extremo tal que peligra un estallido social de tal magnitud que incluye una fractura militar y de ajustes de cuentas impresionantes entre grupos sociales armados, que el país puede irse por el barranco.
y una confrontación armada generalizada. Eso va a ser el resultado directo de esta clase política de ampones y de la imbecilidad de suponer que esta gente tiene remedio pidiéndole que hagan más elecciones y que hagan otras consultas electorales o revocatorios en papel cebolla, qué sé yo, no sé qué es lo que va a inventar Capirito allí para pedir la firma nueva. Es decir, todas esas... ¿Usted está en desacuerdo que la oposición se sienta a conversar con el gobierno? Esto se lo pregunto porque el presidente de la Asamblea Nacional ha revelado hoy que él ha dicho, palabras más, palabras menos, que fue y se reunió escondido con Ledesma, que tuvo que entrar por un callejoncito, no sé qué, contó, y que se pusieron a ver quiénes eran los voceros con los cuales se podía conversar en el gobierno para buscarle una salida a esto. Y hablaron de Rodríguez Torres, dijo Henry Ramos, e incluso dijo que hablaron de Escarrá, y que en presencia de Ledesma llamaron a Escarrá, e incluso que Escarrá le propuso un sitio para reunirse, que por cierto ese sitio, ya que Henry contó una parte del cuento, yo cuento el otro, ese sitio era mi casa, y Henry dijo que no, que él iba a su casa, y fue Henry a la casa de Escarrá. ¿Usted está en desacuerdo con esta clase de cosas? Que el gobierno, la oposición se sienten en privado a conversar. No, siempre y cuando lo hagan público y hagan público los propósitos que quieren. Porque ¿de qué se trata? Henry Ramos, como presidente de un poder de Estado, está dándose cuenta que se le acaba la gasolina a esa Asamblea Nacional. Ya no tiene margen de maniobra y solo puede, digamos, para no darle una patada a la mesa, está tratando de buscar las maneras de abrir un puente para una misión imposible. Yo creo que tiene que llamar a Tom Cruise. ¿Cómo van, definitivamente, cómo van a hacer viable que el gobierno cambie de naturaleza? Son ampones, chicos, no van a cambiar. Le mandan al gordo Escarrá, que está muy devaluado, porque es un hombre que opina exactamente lo contrario a lo que pensaba hace 3 o 4 años atrás, y a su vez lo contrario de lo que pensó al principio. Recuerden que el señor Escarrá, que puede tener todo tu respeto, sé que es tu amigo personal. Sí. Yo la verdad que no tengo nada personal contra Escarrá, solo sé que hay que buscarle un fiador, porque él fue el portavoz jurídico de este gobierno en la Asamblea Constituyente. Es una persona muy amable. Y bueno, y después pelea con el gobierno y se convierte en resistente. Yo recuerdo un debate que él proponiendo una manifestación sin retorno en la Avenida Victoria, recuerdo que eso fue hace 7, 8 años atrás. Le digo, mire, doctor Escarrá, no diga eso de sin retorno, porque, bueno, ¿qué va a hacer? A la tercero, cuarto, quinto día, usted corre el riesgo que corrieron los de Altamira, que se quedaron allí 2 o 3 meses y Chávez frotándose las manos viendo cómo se suicidaba políticamente 200, 300 oficiales de las Fuerzas Armadas. Gracias a ese acto suicida de Altamira, de esa presencia eterna en la calle sin retorno, o en la plaza en este caso, bueno, le brindaban a Chávez la posibilidad de, digamos, en definitiva, batirlo políticamente. Entonces, me detengo en los detalles, Luceni, porque es que se trata de empezar por respeto a ti, que eres amigo de Escarrá, pero no puedo defender lo que él representa hoy. Él era hermanito del otro, el llamado Escarrá el Malo, que era el esbirro judicial del gobierno. Muere el esbirro judicial y entonces Escarrá el Bueno pasa entonces a primera línea ahora de defensa de todas las marramuncias teóricas y políticas de la... Claro, pero lo que pasa es que yo a veces lo siento a usted, a veces yo siento que usted es muy duro con esta clase de acercamiento, pero entonces usted me habla, por ejemplo, de una junta militar donde debe convivirse con militares chavistas. Entonces yo le veo a usted, perdone que... ¿Quién te dijo a ti que yo decía que había que convivir con militares chavistas? Usted me ha dicho varias veces en este programa que la salida es una salida militar y que hay que dejar de atacar a los militares, cuando yo le hablo de que la cúpula militar está podrida. Pero yo no he dicho que hay que hacerla con militares chavistas. Tú me estás diciendo que yo he dicho que usted ha dicho que hay que... ¿Y dónde van a salir esos militares? ¿O que usted cree que toda esa Fuerza Armada? Las Fuerzas Armadas son algo así como 100.000 hombres, de los cuales hay 12, 15, 20.000 oficiales. Todos son chavistas. Pudieron haber sido chavistas muchos. Por ejemplo, yo pondero la autoridad y la relativa, ¿cómo se llama?
autoritas o muy importante autorita que tiene el general Baduel, que fue compañero de ruta de Chávez y terminó preso 6 años y medio. ¿Y qué opina? Que le habrá servido para sacar un balance completo de la deslealtad de este personaje hacia las Fuerzas Armadas y hacia él en particular. Es una cosa muy distinta andar hablando de coaliciones políticas con militares que hablar de la institución de la Fuerza Armada. Ahora ya va, Leoceni, que hay que aclarar este tema. La Fuerza Armada es una institución del Estado. Si vuela en pedazos, entonces no hay Estado y vamos directo a una confrontación armada generalizada donde puede perfectamente aparecerse entonces grupos armados insurgentes que busquen la destrucción física de esta Fuerza Armada. Yo no estoy por la destrucción física de la Fuerza Armada, yo estoy por una transición con orden y con disciplina que debe tener, pero no es por antojo, es sencillamente, ¿cómo haces tú con el Picure, chico? Y 6.000 tipos que tienen su megabanda, y el otro, Lucifer y el otro. ¿Cómo haces tú con los colectivos chavistas, armados hasta los dientes, con armamento militar? En Venezuela hay 10-15.000 tipos en armas, de lampa política y de lampa social, más la FARC, más los grupos terroristas del Medio Oriente que te trajo el Alzheimer, que van a embochinchar ese país, y no hay manera de detener esa barbarie armada, si no es con las Fuerzas Armadas institucionales que nos devuelve el Estado, de las cuales ellas son la institución fundamental. Esa es la última barrera de defensa del Estado venezolano. Es de esas Fuerzas Armadas que yo te estoy hablando, no de una coalición allí de unos vivarachos chavistas que le ponen la mano ahí a la cosa para ver cómo se perdonan unos robos entre unos y otros. Así no es la vaina. A propósito que me toca el general Baduel, que me lo ha tocado reiterativamente cada vez que está en el programa. Alguien me decía en estos días que un general que está fuera de la Fuerza Armada no tiene ninguna capacidad de maniobra en una junta de transición o una junta militar, que es la única forma que yo veo que Baduel pudiese de alguna manera tener algún protagonismo en Venezuela. No me acusa de que yo te estoy atacando a ti, pero no voy a atacar ese argumento. No como ataquen, un argumento muy simplista. Ajá, ¿por qué? Es un argumento simplista. Ajá. Cualquier general que ya no sea efectivo puede ser el más efectivo de los generales si tiene autoritas, porque entre otras cosas es muy difícil reconstruir la Fuerza Armada sin que vengan en auxilio por un acto inicial de gobierno de una junta de transición, que se reintegran a servicio activo muchos oficiales honorables de las viejas Fuerzas Armadas o de oficiales que pasaron a retiro en estos últimos 17 años. ¿Viste? Ha desaparecido como por arte de magia el argumento de que no pueda ser parte efectiva de ese ejército. Pero en lo concreto es que Baduel tiene una gran autoridad política, una gran autoridad moral, porque es algo así como el punto de referencia, el referente de la juventud militar. Lo de que yo te mencione a Baduel, a quien no conozco personalmente, no es por un capricho mío, o es que yo soy baduelista o algo así por el estilo. La historia personal mía es distintísima de Baduel y tiene otros orígenes y otros derroteros. Pero yo te estoy hablando de un hecho. Eso es lo que plantean los militares que se reúnen. ¿Usted habla con militares, Franceschi? Yo hablo con gente que habla con ellos y me traen las noticias y me mandan las noticias. De que yo sea conspirador, como dice Diosdado, en su lenguaje puede ser cierto. Sí, yo hablo con sectores de la Fuerza Armada que repudian a este enano, digamos, siniestro que tiene enredada la Fuerza Armada detrás de su banda de ampones allí, financieros ¿cómo se llama?, del narcolavado y del narcotráfico, de los llamados narcosoles. Sí hay contacto con militares, Carratú también, que trabajamos juntos. Entonces, ¿conspiramos? Bueno, eso se llama conspiración, no sé, pero en todo caso estamos en sintonía con sectores militares que trabajan para finiquitar esta experiencia desastrosa de este gobierno. ¿Y esos militares son militares activos, profesor Alberto? Bueno, se supone que son activos para poder tener mandos de tropa. Pero la gente se confunde. ¿Y por qué un militar activo? ¿Y por qué un militar activo
debería estar en desacuerdo o enfrentado al gobierno? ¿Cuáles son los argumentos que tendría un militar activo desde el punto de vista pragmático? Nada más que está acabando con el país, que acabó con la economía, que está matando un gentío de hambre, que está matando un gentío de falta de asistencia hospitalaria y de medicina, que está promoviendo o dejando, digamos, generarse en Venezuela el control territorial por parte del AMPA. Yo te invito, Leoceni, y aprovecho para meter la cuñita, mi sentido común número 132, que publiqué 10 minutos antes de empezar este programa, habla de los artículos fundamentales que deberíamos tener como referencia en el debate militar. ¿Cuál? El artículo 328 de la Constitución, que tanto defiende, dice que las Fuerzas Armadas tienen la potestad, la necesidad, la orden, la función de articular el territorio nacional, de evitar que se divida del orden interno, y es lo que nos garantiza esta Fuerza Armada. La Fuerza Armada bajo Padrino y bajo los otros comandantes, ahora con Maduro, el molero Velavia ese que vivía armando a los grupos colectivos chavistas, son disolventes de las Fuerzas Armadas. Ese generalato actual, que tiene incluso a uno sindicado de Narcosol, como el tal, ¿cómo se llama?, el de la Guardia Nacional, Reverol. Esa cúpula militar es responsable de que el territorio nacional se esté perdiendo, de que en Venezuela se vive una situación de fractura social, económica y jurídica de todos los demonios. Y vamos hacia una situación de vacío de poder que va a generar fuertes confrontaciones armadas, estallidos de violencia anárquica, etcétera. Bueno, profesor, se nos fue Franceschi. Ya va. ¿Qué está pasando, Dios mío? Profesor. Ajá. Sí, se fue porque hay una llamada de alguien allí. Ajá, ya. Ahora ya es que no sé. Y esas no son razones suficientes para adversar este gobierno y militar, incluso en el plano militar, para apartarlo de sus funciones de destrucción nacional. ¿Qué otra cosa puede esperarse entonces? A ver, ¿quién es el que va a venir aquí a arreglar esto? ¿Tú crees que esto se arregla con un candidatico que haya pactado el alma con el gobierno para poder correr en unas elecciones? Bueno, pero fíjese, tanto que se critica a Capriles, y parece que la tesis de Capriles es la que se va a imponer, porque parece que la vía viable, valga la redundancia, es la de revocatorio. Mientras usted y yo estamos hablando, ya se va a aprobar la ley de referéndum, ya se metieron la... Ajá. Yo no sé por qué das por triunfadora una línea que todavía no ha hecho su prueba. Primero, es lógico que triunfe esa línea, pero ¿sabes por qué? Es la de menor resistencia, la línea más boba, la línea más gallina. Por eso entonces tiene audiencia. Pero ¿cuál es el problema que sea gallina si puede resolver el asunto? No, ¿quién te dijo que lo va a resolver? Si eres tú el que inventaste que la va a resolver. Es una propuesta, porque va a haber una ley de revocatorio. Pero y si el gobierno dice que no le gusta esa, tú sabes que la Tibisay dijo que esa vaina era de ella, que ese Consejo Nacional Electoral es ella la que puede promover las cosas. La mandó a decir eso el vagabundo ¿cómo se llama?, de Maduro. Sí. Y entonces vas a tener una discusión sobre la discusión de la discusión del bendito revocatorio. Y después, ¿en qué termina? En que hay que sacar más votos que Maduro. Pero tienes un pronóstico. El pronóstico es que van a darle largas a esto, pasa todo el año, si es que no hay una crisis mayor y un estallido del Estado, llegan al 2017, a febrero más o menos entre un año, un poco antes, y entonces el gobierno se sale con la suya. Es más, el propio Capriles llegó a la misma conclusión, porque tarado no es, él se da cuenta también qué terreno está pisando. El gobierno no quiere el revocatorio y prefiere dejar la cosa para cuando empiece el cuarto año del gobierno Maduro. ¿Por qué? Porque en ese momento Maduro inventa un cáncer o cualquier vaina, se va de la presidencia y exponen a Aristóbulo, que automáticamente se convierte en presidente hasta el 2019. Y nuestros egregios diputados otra vez explicándole al país que ahora sí, y que las gobernaciones, y que las alcaldías, y que entonces vamos a lograr
tales y tales cambios, que hasta le pueden dar una libertad limitada a muchos presos, etcétera, porque la agonía del régimen arrastra su agonía por las mechas a esa oposición alcahuete que tiene Leoceni, 14 años. Sí. Porque yo no te estoy hablando de que siempre... Y te digo 14 porque los 3 primeros la oposición peleó e incluso sacó de cuajo a Chávez del poder por aquella movilización, aquella vaina del 11 de abril que se acaban de cumplir 14 años. Sí. Pero en estos 14 años, tienen 14 años, chicos, manguareando, siendo cuentadantes y firman los cheques para su propia clientela que manda el poder central a las alcaldías de gobernaciones. ¿Y cómo les encanta un puesto de eso? Para tener 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000 funcionarios que coman de la plata del gobierno, porque este es un estado rentista, un estado clientelar, donde los partidos políticos cumplen una función de selección de un cuerpo social privilegiado, que es el que donde se reparten las canonjías y el derecho a comer o a no comer, y esas canonjías las han ido reduciendo, esos privilegios de la partidocracia se ha ido reduciendo porque el chavismo, avaro como es, mezquino como es, ampón como es, quiere todas las arepas para ellos y ninguna arepa para estos pobres diablos que vienen mendigando que les tiren algo, aunque sea una migajita, caramba, de los otros puestos del Estado. Esto es dramático. Sí. Esto es un Estado putrefacto defendido por el gobierno. Sí. Profesor, todos los días se dice en Venezuela que el gobierno se está cayendo, que Maduro se está cayendo, que hay una crisis, bla, 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 bla. No es que esté cayendo, el gobierno hay que tumbarlo, yo sé. Pero Maduro está allí, estamos en el mes de mayo. No se creía que Maduro iba a sobrevivir de enero a marzo. Vamos por parte, yo sé, vamos por parte. El gobierno estará allí mientras tenga, por mínima que sea su fuerza, una capacidad inercial de instituciones del Estado que le dan estabilidad siempre y cuando una oposición adocenada, cómplice y alcahueta le hace el juego en las instituciones de ese mismo Estado. ¿Por qué la oposición cumple ese rol? Bueno, porque no quieren hacer el otro rol, que es querer tumbar al gobierno. Y no lo quieren tumbar porque eso tiene riesgo. Eso implica clandestinidades, eso implica exilio, eso implica confrontaciones violentas. Ellos no quieren eso. El país tampoco lo quiere. Bueno, disfrutemos entonces, como diría aquella mujer, disfruten estas colas sabrosas, disfruten la mortandad que viene por hambre, disfruten el hampa, podían decir también. Cada día el país se nos va por el barranco y la oposición sencillamente, como es oposición a su majestad, al régimen al cual sirven en última instancia como corifeos, sencillamente nos llevará hasta, no sé, convertirnos en un país de mendigos, arruinado, reventado y en pánico, viviendo al interior de las casas, asustados y buscando, mandando, digamos, al más valiente de la casa a ver si trae una bolsa de comida, digamos, con un carnet que lo reparte el gobierno para los que sean dóciles. Escucha, lo que está planteando el gobierno como perspectiva para la sociedad venezolana es ni más ni menos una sociedad de barbarie, de un estado policial maldito que sencillamente pareciera usufructuar, pareciera gozar, ¿cómo se llama? Disfrutar de tener a los venezolanos en este estado de independencia. Usted está plenamente convencido, profesor, que en Venezuela no hay salida electoral. Que por la vía electoral el gobierno no va a salir del poder. No va a salir. ¿Y cómo explica el 6 de diciembre? A menos que convenzan al gobierno. Tú ves a Maduro convencido de que él debe salirse. ¿Cómo convences tú a un amponcho que se roba miles de millones de dólares al año? Porque es que, mira, no se trata de una clase política que sea, por ejemplo, una expresión social, algo legítima, por ejemplo, del movimiento obrero o de una burocracia de clase media. No, el chavismo es una cosa muy distinta, Leoceni. Sí. El chavismo es una casta amponil. Sí. Su origen fue político, pero son lúmpenes, es decir, desclasados, muy amigos de robar masivamente. Chávez los tenía más o menos a raya. Chávez, digamos, dejaba robar un poco, él mismo se aseguró de que su familia y sus hermanos y sus allegados agarraran mucha plata, pero recuerdas tú mismo
cómo le molestó, por ejemplo, a aquellos bancos que armó el berrueco aquel que quería comprar Digitel por 700 millones de dólares. Y Chávez de golpe dice, caramba, pero ¿cómo hacen para conseguir 700 millones de dólares de una semana a otra? Y ocurrió entonces que empezó el chico a averiguar la cosa y estaba Jesse, el hermano Jesse, y hasta el propio hermano, el de Barina, bueno, todos son de Barina, pero el gobernador de Barina actual, que estaban complicados en el banco ese, de los varios bancos esos que nacionalizó Chávez. Resultado, cuando Chávez robaba, pero no fallaba, por ejemplo, la plata para comprar los alimentos. A ti se te olvida que Giordani y la profesora, sí, porque ella fue profesora de la Universidad de Carabobo, Edmé Betancourt, sí, que dirigía el Banco Central, dijo que se habían desaparecido 27 mil millones de dólares en empresas de maletín el año 2014. Desaparecieron las divisas para importar el 2015, Esta gente saquea, esta gente no agarra, no es corrupta, no agarra la vieja comisión ADECA de cuánto hay para eso, pero vamos acá 500, ¿cómo se llama? El 10%, el 15%. Estos agarran el contrato todo, se despachan, se dan el vuelto, no hacen nada, ni siquiera empiezan la obra, porque antes la empezaban. Cuando Chávez la empezaba y la seguían como hasta la mitad, se robaban la otra mitad y volvían a pedir para el año que viene. Hay monumentos, hay elefantes blancos. Yo recuerdo uno particularmente que es una cárcel gigantesca llamada a sustituir la cárcel de Tocuyito. No sé si tú has pasado por allí. Sí. Pasaste por la vieja, pero no. Conozco bien. Habrás visto a la salida que hay una monumental cárcel a mitad. Chávez en el tercer año que le pedían otra vez los reales y se lo volvían a robar, resolvió no dar más nunca la plata para esa. Todas esas, y ahora se sabe, un puente que costaba 2.000 millones, lo contratan con la Overdress, digamos, en 5 o 6.000 millones de dólares. Las comisiones chavistas son obscenas. Chávez empezó, pero el círculo de ladrones de Chávez era muy pequeño. Cuando muere Chávez, chicos, agarran vuelo todos estos bichos, chicos, a saquear el Estado. Y el Diosdado a la cabeza. Ramírez, mira, no debe haber en la historia universal alguien con plata robada del Estado venezolano más grande que la fortuna que agarró Ramírez. Bueno, ¿y de dónde salió eso? Esa licencia, digamos, para saquear petróleo de Venezuela y endeudarnos por 200.000 millones de dólares. Bueno, de una casta malandra, de una casta de ampones. ¿Tú crees que esa casta de ampones va un buen día a amanecer arrepentida y decir, bueno, ya estamos hartos, ya hemos robado bastante, ahora bueno, está bien muchachos, vengan acá, Caprilito, para darte tu presidencia que te la mereces por tu esfuerzo denodado de tantos años? No, chico, no van a llegar por vía electoral. Por cierto que el presidente Maduro tiene un empeño. Usted es político y sabe que en política no hay puntada sin dedal. El presidente tiene un empeño en colocar como interlocutor válido a Capriles. Lo nombra, se mete con él, lo pone en el radio de acción. Se dirige, ya no se dirige a Henry Ramos, él se dirige a Capriles y a Julio Borges. Y la alocución del presidente hoy ha sido en torno al tema de que lo quieren matar, que están conspirando, etcétera. ¿Qué busca Nicolás Maduro? ¿Cuál es la jugada política de Nicolás Maduro? Como muchas otras cosas, la heredó de Chávez, esa concepción del problema. Primero Justicia es el partido que creó el chavismo para hacer su alter ego en la política, para hacer su otro polo de la discusión. Y Caprilito lo hicieron candidato presidencial. Nunca te olvides de que era un chamín cuando es llevado a la presidencia de diputado y no sabía leer y escribir, de lo demás no te lo garantizo. Sí. Y resulta que es el tercer hombre en jerarquía. Esa es la vieja responsabilidad de los primeros partidos que pactaron que Chávez debería dirigir el Senado con el coronel Dávila a la cabeza. Y entonces Caprilito, siendo que la oposición tenía 80% de los diputados y senadores, Yoseli, se pactó que el presidente iba
a ser chavista y el vicepresidente, sí, el presidente de la Cámara de Diputados, iba a ser uno de la oposición. ¿Y quién mejor que Capriles? Y empieza una administración absolutamente gallina de Capriles. Ese chamín, desde el primer mes del gobierno de Chávez, ha sido el preferido de Chávez. Después, Enrique Mendoza estorbaba para que él fuera ya, después de alcalde, fuera gobernador de Miranda. Sí. Y entonces le inhabilitaron a Enrique Mendoza para que el chamo siguiera. Y en las elecciones primarias de la oposición, que estaban bastante parejas entre Pablo Pérez y él, de golpe Capriles se sorprendió los votos que habían sacado. Por supuesto, fabricado en el CNE, le pusieron 1.800.000 a Capriles y 600 a Pablo Pérez. Y la María Corina, que estaba allí rivalizando para eventualmente tener, si no el primer lugar, un segundo o tercero con 500.000 de votos, le tiraron para abajo, chicos, a 80.000 votos. ¿Qué significa eso? El gobierno hizo sus opciones. La opción del madurismo es, como fue la de Chávez, es la de Capriles como opositor, porque a ellos les gusta el estilo de Capriles, es lo suficientemente gallina, cómplice y alcahueta del gobierno para entonces mantenerlo como la figura de alternativa. ¿Por qué no escogen a Leopoldo López, sino que es exactamente al revés? El monstruo de Ramo Verde. Hay que tener riñones, chicos, para decir que Leopoldo y que mandó a matar 40 personas y que es el monstruo de Ramo Verde. Sí. Bueno, solamente a estos bicharracos que son cerebros del mal se les puede ocurrir, chicos, que, y bueno, el problema de Leopoldo es que creen esa justicia, según él, y se entregó por eso. Claro, pero sacó su rédito electoral, ¿no? ¿Ah? Sacó su rédito político y electoral. Bueno, pero no sé cómo termina eso. Ha construido un partido en base a su martirio. Yo lo más que deseo es que podamos, cualquier día de esto, un nuevo gobierno pueda liberar a ese muchacho, pues se puede quedar allí mientras dure el chavismo en el poder. ¿Y cuánto dura el chavismo en el poder? ¿Un mes, un año, 5 años más? Eso no fue calculado así por Leopoldo, porque este muchacho, este joven, fue Diosdado Cabello a decirle que había un plan para matar y creo que le insinuaron que era Capriles el que se lo quería echar al colecto, y entonces 2 noches estuvieron negociando. Entonces convencieron a Leopoldo de entregársele a estos bicharracos, chicos. Sí, uno ve, profesor, y quisiera que me explicara eso. Amigo, ya voy a hacer un par de preguntas a ustedes. Hago esta pregunta y ahora sí lo leo inmediatamente. Yo quisiera que usted me interpretara. Uno ve a Argentina y ve que se eligió a Macri, que es una persona que tiene 50 y tantos años. Uno ve a Colombia y ve a Santos, ve a Uribe, etcétera. Es decir, uno ve hacia la región y ve unos liderazgos de personas con experiencia madura, que son precisamente los personajes que esos países están buscando para liderar en las naciones. ¿Por qué en Venezuela todos los liderazgos presidenciables son muchachos como Leopoldo, Capriles, María Corina, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué ese fenómeno en Venezuela? Sí, pero juntos pero no revueltos, ¿bien? Juntos pero no revueltos. Leopoldo López no es igual que Capriles y los dos no son parecidos a María Corina. Esos liderazgos vienen de grupos económicos, de grandes oligarquías del dinero en Venezuela que pusieron a rodar sus polluelos, y particularmente con el rol nefasto de los grandes plutócratas mediáticos, ponen cada uno su polluelo fabricado por encuestadoras pagadas, por marketing pagado, por millonarias sumas de dinero en dólares gastado por esa gran boliburguesía que es la que está detrás de esas candidaturas y que echan a rodar en base al pronóstico autocumplido que esta joven figura, etcétera, y fabricaron esa estupidez. Sí. Bueno, y Henry Ramos, porque ahora tiene más popularidad que esos muchachos. Es decir, no habían dado... si Henry Ramos dependiera de, de Globovisión o de Venevisión, tuviera fracasado. Sencillamente logró, en base a una coalición de fuerzas políticas que asumió, hasta yo lo apoyé en diciembre. Sí. Chico, el tipo de más experiencia de este hombre, pongan este hombre allí para saber qué se puede hacer, para que salve los muebles, por ejemplo, en esa ¿Y está decepcionado usted? ¿Ah? ¿Y está decepcionado?
Mira, es que Henry Ramos, él dijo que, ¿cómo se llama? Que Maduro era el primer preso político del país. Yo creo que el segundo preso es él, ¿entiendes? Porque él resulta que administra una heterogeneidad de fuerza donde hay una fortísima dosis de gallina, sí, de traidorzuelos en potencia, de traficantes. La MUD tiene de todo, ¿no sé? Y tiene gente honorable, tiene gente que tiene cálculo y olfato para tratar de buscarle un perfil electoral a los pronunciamientos, y sencillamente han hecho una amalgama allí que, bueno, marcha toda hacia el suicidio. Tú dirás hacia un triunfo. Bueno, ojalá, pero ¿cómo yo a desear que fracase? Sí. Yo deseara que ganaran, yo deseara que impusieran unas elecciones, yo deseara que impusieran el revocatorio y lo ganemos, yo no soy un abstencionista, yo no soy un maniático de la lucha del poder militar o de un poder sí, militar. ¿Ah? Sí, profesor, sin duda que Venezuela está en una situación muy compleja, y que cuando se habla de la posibilidad de una salida de fuerza, uno no hay que ser un conspirador para hablar de eso, pero esa salida de fuerza tiene que tener el apoyo del Congreso, y ahí es donde yo veo que se está trancando el serrucho, porque Henry ha dicho que él no respalda ninguna vía por la fuerza. Es decir, cualquier cosa que aparezca aquí fuera de los canos que están revocatorio, enmienda, sería considerado un golpe de Estado. ¿Y quieres tú una confesión de impotencia más grande que esa? ¿Quieres tú una más ridícula posición de no dar salida sino la que el chavismo tolere desde el poder central y que pacte con el negro Aristóbulo él entonces a ver cómo es que se va a... Y hay la posibilidad de que un gobierno, por ejemplo, de una junta de transición que llegue por decreto, disuelva el Congreso? Puede ser que no, pero habría que poner preso a algunos allí que son de la fracción de nada. Pero ¿qué pasa? Les pongo este escenario, profesor. Un grupo de ciudadanos civiles y militares desconocen el actual régimen de gobierno porque dicen que es un paraestado, etcétera, y no sé qué. Y inmediatamente, mientras ellos están declarando, el presidente de la Asamblea Nacional y dice que él desconoce eso porque eso es un golpe de Estado. Pero el país lo aplaude. Muy bien. Entonces el gobierno debe decir, bueno, y entonces nosotros lo desconocemos a usted, señores. Porque a veces aprende algo en política. Después de 70 años tendrías que saber que Rómulo Betancourt da un golpe de Estado el año 45. Henry Ramos es dirigente de un partido que nace como gran partido nacional de un golpe cívico-militar, el de Rómulo, de octubre del 45. Y en 1958, a pesar de que el hombre se va por la madrugada, Pérez Jiménez, hay también una forma de golpe de Estado con el contraalmirante Larrazábal. Pérez Jiménez dejó dos allí, dos esbirros de él, que eran el Roberto Casanova, el coronel Roberto Casanova y el coronel Romero Viñate, pero entonces, bueno, les cayeron encima y tuvieron que irse, y que le dieron unos reales para que se fuera. Y quedó Larrazábal, ¿y quién está en el poder al cabo de 8 o 9 meses de esa junta cívico-militar? Rómulo Betancourt con unas elecciones. O sea, ¿qué vaina es esa que Henry habla de no hay golpes buenos? Si hay, por lo menos hay dos buenos que llevaron a Acción Democrática al poder. Yo no sé de dónde sacó él, me imagino que es por los golpes de Chávez y por la experiencia de la sonada... El del 45 y el del 58, dice usted. ¿Cómo? ¿Cuáles son los dos golpes buenos? El del 45. 45 que lleva a Rómulo a la presidencia. Ajá. Y el 58 que lleva a Rómulo a la presidencia 8 meses después con la elección. Y hay golpe malo, el que le dan a Gallego. Pero que el país estima que como que fue muy bueno, porque digamos el rendimiento de la economía y del perejimenismo que tiene sus muchos hinchas, parece que le fue muy bien a Venezuela con la dictadura perejimenista. A Venezuela en general, a los adecos le fue muy mal, y hubo asesinatos, y hubo toda clase de atropellos, etcétera. Está bien. Hay otro golpe malo, el de Chávez, pero no ganó. No ganó. Bueno, se nos ha caído la llamada un momentico con el profesor Alberto Franceschi, que es analista político, está desde Miami vía telefónica. ¿Aló? Ajá, profesor. Que le entró una llamada. Que llaman por teléfono y tumban la vez. Ajá. Digamos. Ya estamos terminando, pero bueno.
los golpes malos son los que no ganaron, digamos, con Chávez o con Carmona. Pero, y un golpe malo allá contra Gallegos, el año 48. Pero hubo dos golpes buenos que llevaron a Rómulo al poder. Entonces, ese capricho de Henry contra la Fuerza Armada, eso es un atavismo antimilitarista es más, yo no es porque sea pero partiendo, profesor, de que en política no hay puntada sin dedal, insisto, ¿usted cree que Henry está atacando a Padrino López? ¿Usted no podríamos sospechar que Henry tiene detrás algunos militares que le dicen, dale duro a esto, desacredita a este, devela a este? Porque es iluso pensar que Henry está enfilándola ciegamente contra Padrino López sin respaldo. Da sus razones y su estrategia. A mí me parece que al pueblo y que a la gente hay que decirle la verdad. Ahora, la mentira y la política van juntas desde tiempos inmemorables. Casi que es obligatorio para los políticos mentir. Yo, por ejemplo, nunca pude estar asociado, digamos, a ningún gobierno porque no puedo mentir. Sencillamente, nos parecemos en ese sentido que somos permanentes y irreverentes. Ahora, si a uno le tocara ser parte de una junta civil militar, yo, por ejemplo, no propondría la disolución de esa asamblea. Yo le dijera, ustedes son parte, ustedes son un poder legítimo, electo por una mayoría amplia del país, legislen, ustedes fueron electos para legislar, y ustedes fueron electos para controlar. Controlen los ministros y elijan, ¿cómo se llama? Y armen un cuerpo de leyes nuevas para desmantelar este estado de ampones. Podemos entendernos. La cuestión es que habría unas reglas nuevas. Por ejemplo, no se vale guisar desde el Congreso para ver cuánto hay para eso con los ministros. Y la fracción del PSV tendría que ver cómo se hace con ellos. Porque es un partido que tiene que ser disuelto. Porque es un nido de ampones armados que van a salir a montar carros bomba contra los gabinetes y contra los principales personajes del país. De manera que esa es una situación difícil, inédita en Venezuela, Leoceni. Aquí no viene esa vaina que inventaron de un país, chico, que hace elecciones y entonces Caprilito es presidente. ¿De dónde sacan eso, chicos? ¿Dónde sacan eso? Sí. Yo deseara tener ese optimismo bobo de esa clase media caraqueña, digamos, que insiste una y otra vez que cantando himnos por la calle le van a entregar al poder. No, chicos, los regímenes políticos los acaban a piedra, plomo y candela, desde historias, desde tiempos inmemoriales. Sí. ¿Por qué seríamos la excepción? Porque somos un país civilizado. Mira lo civilizado donde nos llevan. Están quemando gente que se roba una cartera y una mujer echa unos gritos y que merece un par de años de cárcel, etcétera, los queman vivos, chico, en una hoguera. Dios mío, que arma la gente allí. Hay decenas de linchamientos por semana. La barbarie está asomando su hocico en la sociedad venezolana. En ese país, ¿tú crees que Caprilito, con un revocatorio que el gobierno le va a dar, y otra vez las cuñas en Globovisión que costaron la última 26 millones de dólares, que costaron esas cuñas y que hacían un gran negocio, digamos, para esa oportunidad, pues, de la democracia venezolana? ¿Tú crees que eso va a volver otra vez? Por cierto, profesor, que viene un escándalo con el dueño de Globovisión y unos depósitos en los próximos días. Para aquellos porque hace algunos días nos llamaron a defender a Globovisión, así que ténganlo ahí pendiente, entre los próximos días. Es que la gente vive en ese mundo de jauja, en ese mundo de fantasía. Es el país de Alicia, en el país de las maravillas, donde todo es paz y amor, y los votos, y más votos, y más votos. Pero Dios mío, son 17 años en esta ridícula comedia. ¿Cuándo van a aprender? Entonces me dicen, pero es que usted está a favor de los militares. ¿Quién te ha dicho a ti que yo defiendo el poder militar? Yo defiendo es un poder nuevo, que la Fuerza Armada está obligada a producirlo. Un imperio de la ley y del orden y la disciplina. Bueno, y que debe canalizar el país hacia un nuevo tipo de instituciones. Bueno, amigo, voy a leer algunas de sus preguntas y su participación ya para el final del programa y le hago la última pregunta al profesor. Poder nuevo, cuatriboleado, al profesor Franceschi, paro, esto pasa
no sé qué, no entendí. Dice, el grupo que puso a Carmona cometió un grave error que aún estamos pagando, y el nuevo orden, todos viven misión felicidad, a la calle a protestar, es buenísimo. Así es, esto sale a coñazo. Dice Matt, bueno, no puedo decir eso. Calle y más calle, calle. Dice, tienen algo contra Yu. Bueno, ya lo aclaró, dijo que no es personal. Paro, calle, lo sigo leyendo. Calle y calle, dice Malene. ¿Qué pasó con un nuevo orden? No sé qué es eso. Dice, invitado especial. Dice, pura verdad. Paro general. Bueno, varias cosas. Profesor, a veces nos quedamos en la crítica y algunos lo critican a usted, valga la redundancia, porque dicen que critica. Entonces, si usted tuviese que darle 3 recomendaciones concretas, ¿no? Concretas al liderazgo de la oposición, ¿cuáles serían? Esas son las 3 primeras. Y luego, desalojado el gobierno del poder, ¿cuáles son las 3 medidas que hay que tomar para que el país, no para este tema de desentarlo, sino para que el país salga de esta crisis, sobre todo económica, que vive el país? La recomendación que le hago a esa oposición es que se vaya para su casa y no sea más obstáculo, ¿bien? A que el país conozca. O sea, el caos, la anarquía. No, ¿qué anarquía, chicos? Gente seria, con alguna experiencia. Por ejemplo, hasta el propio Henry Ramos, que puede hablar sin ese cepo que le tienen en el tobillo, todo ese puño de vendidos que están allí, ¿entiendes? Tratando de jalarlo a un pacto con el gobierno. A lo mejor es que Henry también le gusta el pacto con el gobierno, porque él no cree tampoco en una salida de fuerza o una salida abrupta. En todo caso, yo no me caso, valga la redundancia, con ninguna de esas opciones. La primera medida que debe tomar un régimen es la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y que previa discusión de varios meses en el país, mientras se hace un nuevo registro civil y un nuevo registro electoral, se permita que el país reúna a sus mejores representantes de todas las capas sociales para viabilizar una reconstrucción del Estado sobre nuevas bases jurídicas. Esa constituyente, al propio tiempo, tienen que tomarse medidas de emergencia. Por ejemplo, la absoluta y total libertad cambiaria. Sí. Porque la economía debe funcionar en base a una moneda confiable para atraer capitales, respetando la propiedad privada y dando una absoluta garantía al capital para invertirse mediante toda clase de reglas y de garantía del Estado venezolano, para que el que invierta pueda repatriar capitales o pueda obtener, digamos, pasado un tiempo, su reconversión en la moneda que invirtió. Pero todo esto en un clima de absoluta libertad empresarial, de libertad de comercio, de libertad de precios. Eso más o menos ya estaba adelantado, porque estalló la economía chavista, la economía estatista, y el bachaqueo prácticamente está imponiendo la libertad de precios. Faltaría la seguridad para la inversión, faltaría la libertad de precios real, faltaría unas garantías al salario, digamos, que pues permita comer, chicos, a los asalariados. ¿Cómo vas tú a comer con 10, 12 mil bolívares si los bachaqueros pusieron la cesta básica en 150, 200 mil? Todo eso nace de una perversión de la economía, producto de estos piratas de la sabana, chicos, dirigiendo esa economía. Gabinete tapa amarilla. Hay una situación que tiene que ser mejorada drásticamente a nivel del salario, pero no por decreto, sino por el libre curso de una economía que permita la inversión, la recuperación del empleo. Esas son cosas del ABC de la política, para una nueva economía. Leocel, mira, Leocel, ¿qué te pasa que te veo triste hoy? No estoy triste, lo estoy escuchando con mucha atención. Y mientras usted habla también, estoy leyendo a la gente aquí que le ha escrito, y que bueno, el profesor Alberto puede ver la retransmisión y va a ver todas las preguntas que ustedes han hecho. Hay mucha gente participando y mucha sintonía, como siempre, que está el profesor Alberto Franceschi. Profesor, la última pregunta de la noche. ¿Cómo vio usted esa cadena del 11 de abril, donde apareció José Vicente Rangel, el presidente Maduro y Freddy Bernal, y sin gente emblemática como Diosdado Cabello y Aristóbulo? Pero no estaba mucha gente, no estaba Diosdado, no estaba Rodríguez Torres, no había. ¿Cómo lee esa cadena que termina abrazado de mano pidiendo que no haya más golpes?
Ese es casi un gesto agónico, ridículo, tonto de este pobre tonto de capirote de Maduro, que echó mano allí ¿cómo se llama? A Aristóbulo para promoverlo un poco como su sucesor natural. A José Vicente porque es el viejo arpía, digamos, que ha estado como soporte ideológico y con un discurso estructurado antes de Chávez, con todo el chavismo y ahora en medio de la agonía del régimen. Ese es el siniestro José Vicente, que siempre nutre pues el discurso oficial y le llama la atención de que la cosa está pelúa, compañero. Entonces agarre mínimo, agarre por aquí y diga estas cosas, etcétera. Ese es un programa que inventó José Vicente y manejó a Maduro para que dijera cada cosa. Sí. Bueno, y la ausencia de los otros pues es explicable. Maduro no quiere sombras. Sí. Bueno, profesor, muchas gracias. Amigos, todos los miércoles a las 8 de la noche, todos los miércoles vamos a tener el programa, este conversatorio y este intercambio de ideas con el profesor Alberto Franceschi, así que saben que todos los miércoles van a tener un programa especial. Mañana vamos a tener al profesor Jesús Cacique y el viernes vamos a tener al padre José Palmar. ¿Qué le pasó en el dedo? Una petición, sí. Una condición de que no caiga la audiencia. Si cae la audiencia, paro. No, si la audiencia más bien sube, mire cómo está hoy. Y por cierto, ahí le están dando corazones, etcétera, la gente saludándole muy contenta. Usted sabe que usted siempre es polémico y genera polémica. No, pero la gente puede fastidiarse, es bueno estar pendiente de eso. No, claro. Usted sabe que sobre todo aquí los periodistas estamos pendientes del rating. Bueno, ha sido el profesor Alberto Franceschi. Vamos a hablar la semana que viene. Voy a traer todos los argumentos de la constituyente, de los que se oponen a la constituyente, lo que dicen. Y me gustaría que tengamos un debate sobre el tema. Te agradezco, veas el sentido común 132 de esta noche. Lo escucho. Gracias al profesor Alberto Franceschi, perseguido político, exiliado en los Estados Unidos, analista político que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, amigos, a ustedes por habernos acompañado, siempre por su sintonía. Siempre es importante escuchar al profesor Alberto Franceschi. Dentro de un rato voy a venir con un video que he grabado para todos ustedes. Así que, amigos, muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Les saludó desde Caracas, Venezuela, el periodista Leocenis García. Muchas gracias. Un gran abrazo.